Hoy continúa la sesión permanente del Congreso donde diputados y senadores están juntos en esta sesión y siguen protagonizando fuertes debates. Y es que a solo unos minutos de la inauguración oficial de la Copa del Mundo, hoy la oposición intentó tumbar esta sesión. La oposición llegó molesta intentando dejar en mal al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero lo que nadie esperaba era la intervención de una joven diputada de Morena que encendió por completo el recinto. Directamente señaló al PRIAN y particularmente a Lili Téllez con fuertes acusaciones que hicieron rabiar a la senadora panista, quien se puso como loca. Y pues increíblemente logró tumbar la sesión por varios minutos. Vamos a ver este debate porque de verdad no tiene pérdida. Y es que el PRIAN ni las manos pudo meter, los dejaron completamente exhibidos. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez del Grupo Parlamentario de Morena. El Grupo Parlamentario del Partido Verde cede su espacio a Morena por 3.5 minutos. Con su venia, presidenta, y quiero decirle que me hace sentir muy orgullosa su participación de hace un momento, porque fui estudiante de la universidad pública de nuestro país. Solamente aquellos que hemos luchado por la universidad y la educación pública sabemos lo que significa la conmemoración de este día. 10 de junio, aquí soy una loca que está grite y grite, una que se sentó sobre el cadáver de una niña y que luego dijo que no se había dado cuenta, delincuente y vocera del evasor fiscal. El PRI es tan hipócrita, tan cínico, que ni siquiera por hipocresía pide disculpas por la matanza de los estudiantes, de 40 estudiantes que se dio a cabo en el gobierno de Luis Echevarría en el año de 1971. Así de hipócritas son. Y quiero decirle a uno de los legisladores que me antecedió, una represión no es tragedia, y ustedes lo que llevaron a cabo fue una represión que culminó en muerte de jóvenes. Por otro lado, antes de seguir, quiero pedir a la presidencia si me concede una moción de ilustración. Le pido a la asamblea, permítame, disculpe que la interrumpa, pero quiero pedir a la asamblea Ahí venía que por muy favor tranquila hace rato. se comporte como debe comportarse un senador o una senadora. Adelante con la moción de ilustración y súbanle por favor el volumen. Muy buenas tardes. Lo suficiente. Estimadas compañeras y compañeros mamíferos. La cabeza piensa hasta que la nalga aguanta y muchas ya están cansadas. Después se entrenó como urólogo. Ustedes preguntarán qué pitos toca. Toca todos, es urólogo. En la sesión anterior mis palabras les resultaron indigestas por la mención de un término anatómico, pero escuchar las barbaridades que les acabo de mostrar en la moción de ilustración, ahí sí, no pasa nada, porque no lo dijo una mujer joven y una mujer de izquierda que viene de las bases. Senadora Lili Téllez, usted tuvo la oportunidad de subir a tribuna y decir todo lo que usted consideraba. Le pido respeto a esta asamblea, le pido respeto a la asamblea. Por favor, compórtese a la altura de su investidura y deje de estar gritando. Continúe, diputada. Hace un momento el señor Mapache me hizo alusión a mi persona, por cierto que dijo que yo no estaba. He estado aquí toda la sesión, pero me retiré para ir al baño. El señor Mapache en todo momento que yo he estado no estuvo, más que cuando pasó a usar la tribuna.
Lo que ocurrió en las pasadas elecciones en Coahuila no es una diferencia de opiniones políticas, no es una interpretación discutible, es el fraude electoral. Cállese, senadora Lili Téllez, déjeme llevar a cabo mi labor legislativa. Guarde silencio, tenga pulcritud, por favor. El pueblo de México la está viendo, se comporta mal. Es resquicio de la pudredumbre de la derecha desquiciada, de la ultraderecha. Guarde silencio. ¿Qué hacemos? Le falta un tornillo, eso es lo que le falta. Siéntese y déjeme seguir con mi labor legislativa y la representación del pueblo. Usted tuvo oportunidad de hablar cuando se le dio la palabra y usted no ocupó todo su tiempo. Le dolió que haya mencionado que se sentó sobre un cadáver. Se tiene que ceñir y tiene que haber un coordinador. ¿No hay un coordinador en el Partido Acción Nacional para que coordine a su grupo parlamentario? Por favor, guarde respeto a esta asamblea. Respétese a sí misma, respétese usted a sí misma. Continúe la oradora. Usted se sentó sobre el cadáver de una niña, de la niña Paulet. Pues no hay nadie que la coordine tampoco desde el área de aquí de la mesa directiva, pues tendría que verse que es una senadora del Partido Acción Nacional. Yo creo que debería de haber orden porque aquí ponemos nosotros las diferentes propuestas para la discusión y así no se puede continuar. Propongo un receso de 3 minutos. Delincuente. Boicotean los trabajos de esta sesión y que es un asunto que vamos a ver en la Junta de Coordinación Política directamente con el coordinador del Partido Acción Nacional, que queda claro que no coordina a su bancada. Que quede constancia de su actitud en el diario de los debates. Continúe la oradora. Dije que vengo de la lucha social y voy a alzar la voz para que se escuche con fuerza. Aquí hay una senadora que se sentó sobre un cadáver de la niña Paulet. Servir a los evasores fiscales. Lili Téllez. Lo que ocurrió en las pasadas elecciones en Coahuila no es diferencia de opiniones políticas, no es una interpretación discutible, es fraude electoral con nombre, apellido y comprobante de pago. Y sí, escucharon bien, compraron votos, miles de votos con dinero en efectivo y hasta con código QR. Y quiero preguntarle a ustedes, mapaches políticos, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale tanto efectivo? Porque se supone que todo presupuesto de campañas debe de estar fiscalizado y debe de lograr una comprobación adecuada. ¿Será que compraron votos con dinero del crimen organizado, delincuentes? Pero claro, tenían que demostrar su carroñez y voy a pedir otra moción de ilustración, por favor, presidenta, de cómo la familia del estado de Coahuila, del PRI, se ha beneficiado durante tantos años. Moción de ilustración, por favor. Adelante con la moción de ilustración. Familia de tranzas, familia del priismo y familia del MACPRIAN. Aquí lo podemos ver, está el diputado local
recientemente electo de la familia Moreira del estado de Coahuila. Son delincuentes, llevan prácticas de nepotismo y no se cansan de exprimir al pueblo de México. Delincuentes, porque aquel que saca dinero en efectivo para comprar votos, habremos de preguntarle al SAT cómo lo hicieron y tenemos evidencias. Además, son extorsionadores y secuestradores. Por otro lado, quiero pedirle otra moción de ilustración, por favor, señora presidenta. Sígale gritando. Usted no se mueve de su silla y de las cenas de Estados Unidos. Moción de ilustración, presidenta, por favor. Concluya, diputada. Bueno, quería contarles porque algunos aquí se visten a veces de mapachitos. Algunos son mapachitos. Algunas otras veces van de vestido largo, como lo fueron con la sociedad americana. Concluya el día su lunes, tiempo, después de mapachear, diputada. se visten de cola larga, porque tienen cola larga y mucha cola que les pisen. Gracias. Vaya al Gracias, médico porque se ve diputada mal. Beatriz Andrea Navarro. Ahora tiene el uso de la tribuna el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena, por 3.5 minutos. Sí. Diputado Marcelo de Jesús Torres Cufiño. Moción de orden en el orden que está establecido. Moción de orden, pues No pídaselo aparece, a su no senadora. aparece Estoy de acuerdísimo con la moción quien- de orden. quien continúa. Ahora tiene el uso de la Presidenta. palabra. Estás quitando a Marcelo, no puedes quitar a Marcelo. No puedes quitar Claro a que sí, lo voy a quitar. Dígame, diputado. Presidenta. Presidenta, moción de orden. En el orden que está establecido, el orden no viene, aparece el diputado Mario Carrillo. Quien precede en el uso de la voz es su servidor, diputado Marcelo Torres. Así está en el orden y yo lo que le pido cuando menos es que se respete ese orden que fue aprobado previamente. Le voy a dar la palabra, pero pídale a su bancada que se comporte, por favor, al Partido Acción Nacional, a la bancada del Partido Acción Nacional, porque queremos continuar con la sesión. Es que te toca. No es una concesión, le toca al PAN. Una cosa es que no estamos de acuerdo con lo que se dice, pero no le pueden cerrar la palabra al PAN. No le cerramos la palabra, simplemente lo que estamos solicitando es que se comporten adecuadamente y para poder continuar con el trabajo. Adelante. Uso de la palabra. Haga uso de la palabra, diputado. Hay un tiempo que es el que me corresponde. Yo nada más le pido que lo respete. Para mí no es un tiempo que me lo quitan. No, disculpen. Por eso, es un tiempo que tiene su servidor. A ver, continúe. A ver si lo deja hablar la senadora de su grupo parlamentario. Adelante. Con su permiso, presidenta, hoy se cumplen 55 años del halconazo, 55 años de una de las páginas más oscuras de nuestra historia,
55 años desde que el poder decidió que la crítica era un enemigo, desde que el gobierno decidió que los jóvenes que exigían libertad merecían ser perseguidos, desde que el Estado dejó de escuchar para comenzar a aplastar. Y por eso estamos obligados a recordar, porque las tragedias no regresan disfrazadas de la misma manera, no. Regresan con otros nombres, con otros colores, con otros discursos, pero siempre con la misma obsesión: acumular poder. Y hoy, mientras México recuerda el halconazo, el narcorrégimen gobernante pretende convencernos que vivimos el mejor momento de nuestra historia, que todo marcha bien, que todo es transformación, que todo es éxito, que todo es pueblo, pero los datos, la realidad y los mexicanos y mexicanas cuentan otra historia. Porque detrás de la propaganda existe un país herido, muy herido. Un país donde más de 200,000 homicidios han convertido a miles de familias en víctimas permanentes de la violencia. Un país donde más de 127,000 personas siguen desaparecidas. Un país donde más de 5,000 mujeres han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Un país donde periodistas han sido asesinados por ejercer la libertad de expresión. Un país donde madres buscadoras han sido asesinadas mientras hacían el trabajo que el Estado fue incapaz de hacer. Un país donde defensores de la tierra y activistas han sido asesinados por defender causas que deberían protegernos a todos. Un país que todavía carga las heridas de cientos de miles de muertes provocadas durante la pandemia. Un país donde incluso obras convertidas en monumentos propagandísticos han terminado cobrando vidas humanas. Y frente a todo eso, ¿qué ofrece el gobierno? Más poder, más control, más propaganda, más polarización, más odio, más división, más ataques contra quienes piensan distinto, porque eso es lo verdaderamente alarmante. No solamente las tragedias, no, sino la reacción del poder frente a las tragedias. La respuesta no ha sido rendir cuentas, la respuesta ha sido silenciar críticas. La respuesta no ha sido aceptar errores, la respuesta ha sido culpar a otros. La respuesta no ha sido fortalecer contrapesos, no, la respuesta ha sido capturarlos. Controlaron el Congreso, debilitaron, o mejor dicho, aniquilaron organismos autónomos, persiguen voces incómodas, sometieron al Poder Judicial, convirtieron la división entre mexicanos en una estrategia política y ahora pretenden que confundamos mayoría con democracia. Pero la democracia no consiste en tener todo el poder. La democracia consiste precisamente en limitarlo, porque la historia enseña algo muy simple. Cuando un gobierno deja de tolerar la crítica, comienza a parecerse a aquello que juró combatir. Cuando un gobierno concentra cada vez más poder, la libertad comienza a retroceder. Y cuando un gobierno necesita propaganda todos los días para sostener su narrativa, es porque la realidad no le ayuda. Por eso resulta imposible ignorar la coincidencia histórica que vivimos. Hoy recordamos el halconazo y mañana México se prepara para mostrarse ante el mundo con el Mundial. Estadios llenos, fiestas, reflectores, millones de espectadores, la postal aparentemente perfecta. Pero detrás de esa postal existe otro país muy diferente, el de las víctimas, el de las madres que buscan, el de los desaparecidos, el de los periodistas amenazados, el de los ciudadanos que tienen miedo, el de los mexicanos que sienten que la libertad se reduce mientras el poder crece. El gobierno quiere que el mundo vea los estadios. Nosotros queremos ver que el mundo
realmente observe a México. Porque una nación no se mide por el tamaño de sus espectáculos, se mide por su capacidad para proteger la vida, la libertad y la dignidad de sus ciudadanos. Y esa es la pregunta que incomoda al régimen. Si el halconazo fue la consecuencia de un poder que se sintió intocable, ¿cuántas señales más necesita México para entender que ningún gobierno, por popular que sea, debe concentrar tanto poder sin rendir cuentas? Porque las democracias no mueren de un día para otro, mueren cuando la sociedad deja de reconocer las señales de advertencia. Y México está viendo demasiadas señales al mismo tiempo. Y veo estos cartelones: bienvenidos a la cuarta transformación, al país del bienestar, al país de la libertad de prensa, la paridad de género. Qué infamia, qué burla, qué descaro. No sé con qué cara lo hacen, sobre todo ante México y peor ante el mundo. Bienvenidos al país de la libertad de prensa. 56 periodistas asesinados. Bienvenidos al país de los jóvenes del futuro. ¿Cuánto y cuándo? Tan solo en el último mes se han perdido 30,000 empleos formales. Son 30,000 familias desamparadas, angustiadas, sin un sustento. Bienvenidos a la cuarta transformación. ¿Transformación? Más de 200,000 homicidios, más de 900,000 muertes por COVID, más de 127,000 desaparecidos, más de 5,200 feminicidios, 14 muertos por el descarrilamiento del tren interoceánico, 8 muertos en Dos Bocas, 15 madres buscadoras asesinadas, 235 asesinatos de activistas y defensores de la tierra, 120 candidatos y precandidatos asesinados, 35 alcaldes electos, 26 muertos en la línea 12 del metro. Realmente es indignante porque a unas horas del arranque del Mundial, México está dando una exhibición brutal de ingobernabilidad. Y vayan a las calles, aquí enfrente. La caseta de Tlalpan tomada en la México-Cuernavaca, carreteras bloqueadas, el Zócalo cerrado, turistas confundidos y atemorizados, el metro inundado. Ese o esa es la postal de un gobierno que no gobierna, rebasado, incompetente, un gobierno que no puede garantizar ni siquiera lo básico: seguridad, movilidad, orden, libre tránsito. Ese es el Mundial de México. Realmente no puedo cerrar más que con una joya que nos han dejado. Hace algunos momentos, la presidenta del Senado, la morenista muy reconocida, dijeron que había dado una cátedra, otra dijo que se sentía muy orgullosa. Enlistó todos los cárteles del país. Sabe quiénes son, sabe dónde están, sabe quién los lidera. La pregunta es: ¿por qué no los investigan y por qué no los encarcelan? Yo les voy a dar la respuesta, que es muy clara. Senadora presidenta Laura Itzel, la respuesta es muy clara: porque Morena es un narcopartido. Es cuanto. Quiero señalar que aquí debe de quedar muy claro el comportamiento de esta asamblea, que escucha a los diferentes grupos parlamentarios con respeto, independientemente que no estemos de acuerdo con lo que se está señalando por parte de cada uno de los grupos, porque obviamente que no tenemos coincidencias, pero que ha habido respeto.
en esta participación del diputado Torres Cofiño, y bueno, pues que quede también claro lo que son las actitudes golpistas de otros grupos parlamentarios a través de sus legisladores, y que no tienen interés en que este órgano del Congreso siga funcionando, y más aún cuando tuvo la oportunidad de usar la tribuna para hablar con relación a los mismos puntos que se están discutiendo o salirse de los temas como se acostumbra. Por lo que consideramos que debería de haber respeto a continuación, igual que nosotros desde esta mesa directiva les pedimos a todos los grupos parlamentarios que tengan un comportamiento adecuado porque estamos de cara a la nación. Así pedimos a todos los grupos parlamentarios y a sus diferentes coordinadores dentro de la Junta de Coordinación Política que hagan lo mismo con sus legisladores y legisladoras. Por tanto, ahora tiene la palabra el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas del Grupo Parlamentario de Morena y tiene la palabra por 3,5 minutos. Gracias, senadora presidenta. Con la venia del pueblo de México, hoy es un día realmente especial para mí. Hoy, 10 de junio, cumplo 45 años. Gracias. Gracias. Pero lamentablemente comparto esta fecha con una oscura marca en la historia de nuestro país, un acontecimiento que no podemos permitir que se repita. Y es precisamente por eso que no podemos olvidar la represión que el gobierno de Echeverría ejerció un jueves de Corpus Christi, un 10 de junio de 1971, a los jóvenes que solamente reclamaban por un mejor futuro para su país. No podemos olvidar el halconazo y tampoco podemos permitir que se generen las mismas circunstancias que dieron pie a ese lamentable episodio. Y es por eso que el narcorrégimen prianista nunca más va a regresar a la presidencia de la República. Existen eventos que son similares a lo que en ese momento se vivió en la represión. Acabamos de ver lo que pasó el domingo 7 de junio en Coahuila. Sí, disculpe, diputado, la diputada Carmen Bernal. ¿Con qué objeto, diputada? Gracias, presidenta. Si le puedo realizar una pregunta al orador, por favor. ¿Acepta una pregunta de la diputada Bernal? Claro que sí, con mucho gusto, senadora presidenta. Adelante, 1 minuto para formular su pregunta. Compañero, ¿nos podría usted explicar cuál es la similitud del uso faccioso del aparato del Estado para transgredir los derechos del gobierno priista del 10 de junio del año de 1971 con el de Coahuila en las elecciones del pasado domingo 7 de junio? Claro que sí, estimada diputada Bernal, pues es que son lo mismo. Es este uso y abuso del Estado que se aplica en el caso del halconazo para transgredir los derechos de los jóvenes, pero en el caso de Coahuila para no respetar la voluntad de las y de los
coahuilenses. Y aquí, senadora presidenta, le voy a pedir que me otorgue una moción de ilustración para enseñarle al Pleno los hechos que acontecieron el domingo pasado, donde incluso se utilizó la fuerza pública, la policía, para amedrentar, para estar atacando incluso a compañeras y compañeros legisladores. Pero no solamente eso, se ve la mapachería que el PRI de Coahuila utilizó a través de sus innovaciones de QR para estar comprando las voluntades del pueblo de Coahuila, si me lo permite. Sí, adelante, se concede la moción de ilustración para el diputado. Como seguridad me mandan aquí con esta tele. Entonces andan votando. ¿Y cómo vamos en las votaciones? O sea, ¿cómo van los números? Pues vamos, pues bien, sí, vamos más en la mitad. Sí, estamos, me faltan, bueno, de la lista sí eran 87. Bueno, sí, no lográbame porque si no, 87. O sea, de las listas eran 107. Ajá. Pero me quedaron 20. Porque unos eran de otros lugares. Que no correspondían. Que no correspondían, eran 20 que eran de otro lugar. Y luego, luego me quedaron 87. De esos 87 faltan 30. Para faltar 30. Okay. Entonces, 51 pagados. Ya 51 pagados. Y todos han recibido su apoyo. Bueno, no. Hay dos señoras que vinieron trayendo yo. Entonces, son los únicos que nos faltan. Ya. El comité ejecutivo está. Venimos del nacional. Pero bueno, entonces, ¿cuántos nos faltarían ya para cubrir? ¿51? No, al revés. Al revés. 51 es lo que llevamos y nos falta. Okay. Pero todos han recibido su apoyo. O sea, nadie puede venir a decir que no ha recibido su apoyo. Okay. Es que no, hubo dos personas que no, porque querían conmigo. Estimada diputada Bernal, ahí está la respuesta. Ahí están las mapacherías del gobierno de Coahuila. Ahí está el ejemplo que tenían ilegalmente los listados nominales. Diputado Carrillo, sí, la senadora Villano, sí, ¿con qué objeto? Por hacerle una pregunta, señora presidenta. ¿Le permite una pregunta? Con mucho gusto, nada más que me permita terminar la respuesta a la diputada Bernal. Continúe. Diputada Bernal, para concluir sobre la respuesta a su pregunta, ahí está este gobierno de Coahuila que opera ilegalmente y que mueve recursos de dudosa procedencia, porque ¿de dónde sacaron tantos pagos de 200 pesos para mandárselos a las cuentas bancarias a través de los QRs? En Coahuila, y se lo señalo aquí, el gobierno de Manolo Jiménez reprimió, agredió, amedrentó a nuestros compañeros y compañeras, pero además manipuló y compró el voto y la voluntad del pueblo de Coahuila. Es cuanto en referente a mi respuesta, estimada diputada Bernal, espero que haya quedado claro. Sí, ahora, ¿acepta la pregunta de la senadora Carolina Villano? Sí, entonces. Gracias, presidenta. Señor compañero legislador, ¿usted por qué cree en Coahuila, sobre todo en los últimos años y meses, se distribuyeron durante un año 16,400 millones de pesos, un promedio de 44 millones diarios a 1 millón de beneficiarios? Esta vez no se les tradujo en votos. ¿Sabe por qué? Porque la gente de Coahuila es gente con una escolaridad alta y tiene percepciones altas, mucho más altas en términos de ingresos de su salario que en otros estados. ¿Por qué cree usted que no se tradujo así y por qué cree que no se trasladó en la aprobación que dicen que tiene la presidenta en esto? ¿Y por qué siempre ustedes cuando pierden no reconocen? Si fue 2-1, todas las encuestas nos decían que así iba a salir la elección, por eso se retiró Andy. ¿Por qué
¿Por qué no reconocen ustedes cuando pierden, solo cuando ganan? Mire, Coahuila es uno de los estados más seguros, con mayor escolaridad. No puede usted tratarlo así, pensando que cualquiera... ¿Usted cree que con 200 pesos la gente va a hacer lo que alguien le diga? No, señor. La gente de Coahuila tiene dignidad y tiene un gran gobernador. Tiene un gobernador demócrata. Cuando hemos perdido, reconocemos que perdemos. Pero ustedes tienen que aprender que en democracia así funciona. Ustedes tienen 40 siervos de la nación por distrito. Y la señora presidenta de Morena se dedicó justamente a sembrar todos los programas y luego la mandaron a Morena. Le ruego me conteste, ¿por qué no aceptan cuando pierden? Adelante, 2 minutos para la respuesta. Fíjese, muy pertinente su pregunta, senadora Villano, de el por qué los programas y todo el trabajo que hace nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que hoy tiene más de 42 millones de beneficiarias y beneficiarios, ¿por qué no se trasladó a los resultados? Le voy a decir por qué. Porque en Coahuila hubo una elección de estado, pero además son tan mañosos que lo que pasó en Coahuila fue la renovación del Congreso local. Pero oiga, ¿y por qué no lo empatan y por qué no lo hacen concurrente con el resto de los 31 congresos locales que son en la elección federal del 2027? ¿O por qué no le empatan con la elección de los presidentes municipales en Coahuila? ¿O por qué no lo empatan con el gobierno del estado? ¿Sabe por qué? Porque saben ustedes que si lo empatan, el Congreso de Coahuila se perdería. Yo reto aquí a las y a los legisladores que van a entrar en esta nueva legislatura, que discutan la concurrencia de la renovación de su Congreso a los demás 31 estados y vamos viendo con cuántos diputados locales se quedan en Coahuila. Esa es mi respuesta, estimada senadora Villano. Para continuar con mi intervención, muy pertinente las palabras de la senadora Camino Farjat. Quien no conoce su historia está destinado a repetir los mismos errores. Y por eso tuvo que venir hoy la senadora presidenta, Lauricel Castillo, para recordarles que todos los grupos del crimen organizado nacieron con ustedes, se aliaron con ustedes, ustedes los permitieron crecer. El verdadero narcorrégimen en este país es el prianista, cínicos desmemoriados, pero por eso lo estamos desmantelando y por eso reclaman, porque quieren que se reinstaure ese modelo que ustedes dejaron, pero el pueblo de México ya les dijo que no, en el 2018, en el 2024 y lo mismo va a pasar en el 2036. Estimada senadora presidenta, le voy a pedir una segunda moción de ilustración donde se hace un recuento de lo que pasa o pasó en un movimiento estudiantil, si usted me lo permite. Con mucho gusto, la moción de ilustración. Eso. Participé en el movimiento estudiantil de 1986-87, que quizá fue uno de los primeros movimientos estudiantiles que se enfrentaba a las políticas neoliberales. Querían elevar las cuotas, la inscripción, las colegiaturas, y entonces se argumentaba que a los estudiantes no les importaba la educación porque no pagaban por ella. Y el principal elemento de defensa de los estudiantes entonces es que la educación no es una mercancía, la educación es un derecho, que está establecido en el tercero constitucional. Creo que las autoridades universitarias nunca esperaron que se fuera a generar un movimiento tan fuerte como el que hubo. ¡No caigamos en provocaciones! Transmite este
Gracias, senadora presidenta. Ahí está la diferencia del por qué en el 71 reprimieron a los jóvenes y por qué hoy no se reprime. Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, viene de la lucha. Ella entiende perfectamente estas causas y por eso hoy es importante no caer en provocaciones, como lo dijo la presidenta. En 1970 fue el primer mundial y en el 71 el halconazo. En 1986, segundo mundial, y nuestra presidenta estaba luchando por los derechos de los jóvenes. Hoy, en el 2026, existen intereses para desestabilizar el gobierno de nuestra presidenta. Los intereses salen por ahí de la Jusco, de una televisora, de alguien que todavía debe las 2/3 partes de sus impuestos al SAT. De ahí están saliendo las verdaderas provocaciones. Pero estimadas mexicanas y mexicanos, como lo dijo nuestra presidenta, yo los invito a no caer en las provocaciones, porque hoy México es un país de derechos. Hoy México es un país con educación, con seguridad, con desarrollo y con bienestar para todas y todos los ciudadanos. Nunca más la intolerancia, nunca más la represión y nunca más la agresión al pueblo de México. Que persista la interlocución, la libertad de expresión y la transformación. ¡Que viva la cuarta transformación! Como diría el compañero Fernández Noroña, larga vida a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y por supuesto, que viva México, porque nosotros solo tenemos un país y un equipo. México es cuanto, senadora presidenta. Gracias, diputado Miguel Carrillo. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.